es, ¿no es cierto?, que como yo les decía, este proyecto se divide en dos. Ahora, en este primer semestre, es netamente investigación de mercado, identificar la necesidad, y el segundo semestre es ya desarrollar el servicio para satisfacer esa necesidad que ustedes identificaron ahora. ¿Sí? Entonces tienen tiempo suficiente también para ir pensando en qué proyecto o qué servicio van a utilizar para satisfacer esa necesidad que ustedes identificaron. ¿Ya? Que es eso es lo que tienen que tener claro ya en concreto ahora. Ese proyecto o este proyecto que ya comenzamos va a tener obviamente una actividad, y esa actividad posiblemente pasa a tener una nota. Ustedes saben que actualmente estamos en una situación en que las actividades que ustedes van desarrollando todavía no tenemos la autorización del ministerio para calificarlas, pero sí posiblemente cuando volvamos a reestructurar todo esto, o si es que terminamos bajo esta misma modalidad, se nos va a exigir que tengamos que pasar una calificación. Entonces lo ideal es que trabajen bajo este contexto, pensando en que van a tener una nota con este proyecto. ¿Ya? Entonces la idea es que lo desarrollen, que se motiven a aplicarlo, que no se vayan atrasando y que entreguen las actividades también, si deben alguna actividad en gestión o deben una actividad en laboratorio mercantil, que se pongan al día, porque también se van a ir atrasando con este proyecto. ¿Ya? Como yo les decía, básicamente el objetivo es, ¿no es cierto?, aplicar de cierta forma, darle contexto a esto. Por eso es que nos unimos con la asignatura de gestión y laboratorio mercantil bajo este contexto, ¿no es cierto?, que ustedes también vayan viendo y ir absorbiendo y aplicando los contenidos que ustedes van desarrollando en ambas asignaturas, que están basadas básicamente en empresa. ¿Ya? Entonces, todos los contenidos, tanto en laboratorio mercantil o gestión, están unidos. ¿Ya? En su parte, ustedes están viendo en gestión, me imagino, vieron la necesidad de cómo se satisfacían con bienes o servicios. Por su parte, el laboratorio mercantil, estamos viendo las obligaciones de esos comerciantes, es decir, esos comerciantes que son empresas. ¿Ya? Entonces, está todo unido. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que se motiven a participar. Es un proyecto en el cual van a estar acompañados tanto por la profesora Cintia como conmigo en las clases. Ayer, obviamente, por motivos netamente de técnicos y de reunión, la profesora Cintia no pudo hacer su clase, pero sí hoy día el foco es motivarlas, explicarles bien el proyecto, si tienen alguna duda, consulta, y cómo desarrollar también esas preguntas o ese formulario. Acuérdense lo que es esencial que tienen que tener en claro, que el proyecto en sí busca identificar una necesidad y esa necesidad satisfacerla con un servicio utilizando, ojalá, tecnología. Si en su situación en la que se encuentran no pueden utilizar algún desarrollo de tecnología, que se pueda satisfacer, ¿no es cierto?, utilizando otro servicio, ya que ustedes consideren que es también relevante. ¿Ya? Es decir, está abierto a todas las posibilidades, donde todas, bajo sus situaciones que se encuentran trabajando actualmente en esta modalidad de educación, ¿no es cierto?, a distancia o online, puedan desarrollar esta actividad. ¿Ya? Y no se sientan que no la pueden desarrollar o que se justifiquen porque no tienen un computador o no tienen internet. Todas lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, voy a compartir la pantalla, y lo ideal es que si van teniendo dudas, me van preguntando. ¿Ya? Para que quede todo claro ahora, porque lo ideal es que la semana que viene se dediquen netamente a hacer su investigación de mercado. ¿Ya? Que en estos días piensen en las preguntas, ¿ya?, y hagan el desarrollo de la investigación de mercado para extraer esos datos, porque después necesitan ver todas esas preguntas e identificar qué necesidad, ¿no es cierto?, es la que más se repitió y es la que ustedes van a desarrollar. Entonces, voy a compartir la pantalla. Voy a presentar primero el PPT que se les compartió a ustedes en sus correos.
que es donde se presenta el proyecto, cuál es el objetivo, etcétera, qué es lo que busca. ¿Lo pueden ver? Si alguien me puede responder. Sí, se ve. Ya, Se ve. perfecto. Bueno, el proyecto básicamente, como dice acá, es un módulo de interdisciplinariedad, donde está básicamente en tecnología, la asignatura de gestión y laboratorio mercantil, ¿ya? ¿Qué actividad deben desarrollar? Es identificar, ¿no es cierto?, una necesidad o deseo o oportunidad y poder satisfacerla con un servicio utilizando un recurso digital u otro medio, ¿ya? Lo ideal es que el objetivo de este proyecto es que ustedes puedan poder identificar esa necesidad, ya sea a un grupo de personas o ciertas personas o un grupo local, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden implementar un servicio para satisfacer esa necesidad que, ¿no es cierto?, ustedes descubrieron bajo un recurso digital u otro recurso. No, ojalá sea digital, pero si no pueden, otro recurso. Entonces aquí hicimos un recordatorio, ¿no es cierto?, que las necesidades, cuando ustedes vieron necesidades, ¿no es cierto?, era la carencia o falta, ¿no es cierto?, de algún deseo que se tiene para satisfacer y querer satisfacer una necesidad, ¿ya? Las necesidades son múltiples, ¿ya? Ustedes la vieron bajo esa pirámide de Maslow, como yo le decía, que está la fisiológica, la básica, como comer, dormir, ¿no es cierto?, vestirse, están las necesidades de seguridad, están las necesidades, ¿no es cierto?, de sociales, necesidades de estima y necesidades, ¿no es cierto?, de autorrealización. Esas necesidades se satisfacen por medio de bienes o servicios, ¿ya? Recuerden que los bienes, ¿no es cierto?, son algo tangible y los servicios son intangibles, ¿ya? Y aquí lo ideal obviamente nos vamos a enfocar en los servicios, ¿ya? Porque la idea es que ustedes identifiquen esa necesidad y la satisfagan, ¿no es cierto?, con una aplicación de un servicio, ya sea digital u otro servicio. Los servicios básicamente son intangibles, ¿no es cierto? Es decir, que no son básicamente bienes materiales, son servicios o medios por los cuales, ¿no es cierto?, no se pueden tocar, ¿ya? Solo se pueden ver, como por ejemplo un servicio de transporte, servicio de lavandería, servicio de peluquería, servicio de salud, ya, servicio de un restaurante, de turismo, etcétera, ¿ya? Se paga, ¿no es cierto?, por algo para, ¿no es cierto?, crear o destinar indirectamente a satisfacer una necesidad, que la cual nosotros no vamos a recibir un bien, sino que algo intangible. La actividad consta en esta primera etapa, en este semestre, lo ideal es que ustedes puedan identificar las posibles necesidades, deseos, oportunidades que tiene un grupo de personas, ¿no es cierto?, para poder satisfacerla a través de la implementación de algún servicio, no sea utilizando un recurso tecnológico u otro medio. Ya, obviamente, u otro medio para las que no cuentan, ¿no es cierto?, con los recursos necesarios de conexión o de internet, igual puedan participar y participen de este proyecto, ¿ya? Primero, ¿cuáles son las etapas? Son 6 etapas que se tienen que desarrollar en estas 2 semanas. Bueno, esta semana ya pasó, pero en la próxima lo ideal es que ustedes elaboren un instrumento para recolectar información, que es un cuestionario. Básicamente lo que yo les voy a mostrar ahora es un cuestionario online, pero también si no cuentan con un internet o computador, lo puedan desarrollar en su cuaderno, ¿ya? Para poder extraer las preguntas. Después, una vez que ustedes aplican, ¿no es cierto?, o desarrollan este cuestionario, la idea es aplicarlo. Aplicar ese instrumento a un grupo de personas. Y ¿ya? La idea es que ustedes logren identificar, ahora se pregunte a quiénes
ustedes quieren enfocarse en este proyecto. Si a los estudiantes satisface una necesidad que a lo mejor ustedes creen que es propia y que necesitan satisfacer, o necesitan o quieren aplicarlo, ¿no es cierto?, a los profesores, ¿no es cierto?, etcétera, lo pueden desarrollar, ¿ya? Obviamente la idea es que van a tener que implementar y hacer las preguntas, y ojalá las preguntas estén, la pregunta que ustedes van a escoger sean pertinentes, sean preguntas que ustedes traigan información y que les permita saber e identificar esa necesidad. Eso es lo que quieren lograr aplicando este instrumento de cuestionario, ¿ya? Extraer esa, ¿no es cierto?, extraer e identificar esa necesidad, ¿ya? Y eso es lo que yo les voy a enseñar ahora, cómo se puede hacer el formulario, etcétera, ya, dónde lo pueden hacer. Y después, obviamente, lo importante es, ¿no es cierto?, identificar y planificar cuándo lo van a aplicar, cómo lo van a aplicar, a quién o quiénes le van a aplicar. Y por último, tomar ese cuestionario una vez que ya lo aplicaron, ¿no es cierto?, a tantos grupos de personas, tomar, ¿no es cierto?, e interpretar esos resultados que ustedes obtuvieron en ese cuestionario o encuesta para identificar, ¿no es cierto?, la necesidad y después, ¿no es cierto?, poder desarrollar y pensar en qué servicio van a utilizar para satisfacer esa necesidad, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas? Primero, definir el objetivo, el público, ¿no es cierto?, a cuál va a estar sujeto a investigación. Desarrollar, ¿no es cierto?, y implementar, ¿no es cierto?, básicamente el formulario. Después aplicarlo, ¿no es cierto?, para obtener los resultados, aplicarlo a este grupo objetivo, al público objetivo que ustedes señalaron, y después interpretar esa información, ¿ya? Y acá están los pasos. Bueno, yo voy a meterme a mi correo para que sea mucho más sencillo y ustedes puedan comprender cómo ingresar. Lo ideal es que si van a ocupar este formulario de Google necesitan tener una cuenta de Gmail, y la mayoría lo tiene, ya, porque todos sus correos son básicamente de Gmail. Entonces ustedes ingresan a su correo, ¿no es cierto?, y va a aparecer aquí en el correo. En la parte superior derecha, ya, hay un cuadrito formado por varios puntos que está aquí, al lado, ¿no es cierto?, de su sesión, de su cuenta. Ustedes pinchan ahí y se le va a proyectar varias opciones. ¿Lo ven? Sí. ¿Ya? Sí. Y acá, ¿no es cierto?, tengo la cuenta, el YouTube, el Gmail, etcétera, y aquí abajo dice Drive. Entonces ustedes pinchan ahí en Drive. Se va a demorar un poquito en cargar. Y nos va a mostrar, ¿no es cierto?, toda la información que nosotros tenemos guardada ahí indirectamente cuando descargamos algún archivo, algún correo y tienen algún archivo. Usted aquí aparecen, ¿no es cierto?, su almacenaje interno, para que sepan. De hecho, si quieren guardar alguna información importante, también lo pueden hacer acá, lo suben nomás solamente, lo copian y lo pegan acá y aquí le queda almacenado. Acá, si se fijan, mientras se termina de cargar, aquí dice nuevo, ¿ya? Aparece unidad, compartida, etcétera. Entonces ustedes pinchan ahí en nuevo. Y en nuevo le va a aparecer varias opciones que están aquí. Ya la carpeta, subir un archivo, subir una carpeta que pueden compartir. Y aquí yo tengo varias información asociada que ya la subí. Entonces ahí ustedes pueden mirar. Si quiero utilizar un documento de Google como Word, una hoja de cálculo, presentaciones y en más, pincho en más. Y aquí me va a desplegar todas las opciones extras que tiene Drive.
Y aquí la primera es el formulario de Google, que es donde nosotros o yo les voy a enseñar a ustedes a realizar. Escuché que alguien se... Sí. Es donde yo les voy a enseñar, ¿no es cierto?, a que ustedes puedan desarrollar este formulario y aplicar esta encuesta. Y aplicamos, ¿no es cierto?, en formulario de Google. Entonces, una vez que se cargue, va a aparecer, ¿no es cierto?, la pantalla principal de este formulario, que va a estar vacío. Pero nosotros le vamos a ir dando, ¿no es cierto?, formato. Acá yo le puedo poner el nombre al formulario, no sé, por ejemplo, preguntas de investigación. Y automáticamente, ¿no es cierto?, me va a aparecer acá el nombre, ¿no es cierto?, que yo le puse, pregunta de investigación. Aquí puedo dar una breve descripción, ¿no es cierto?, si que quiero poner el objetivo, por ejemplo, del proyecto. Objetivo. Identificar una necesidad, deseo o oportunidad. Implementar un servicio para satisfacer. ¿Ya? Y aquí, si se fijan, ¿no es cierto?, obviamente este formulario que ustedes van a desarrollar tiene que ser anónimo, obviamente, ¿no es cierto?, porque es una investigación de mercado y la investigación de mercado todas son anónimas. Y aquí tengo opciones, ¿ya? Yo pincho, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que yo pinché en cualquier, así está. Y yo pinché en la parte blanca y se me despliega este cuadrito. Aquí donde dice varias opciones, tengo un formato para poder aplicarle a esta pregunta, ¿ya? Puede ser preguntas cortas, preguntas de párrafo, preguntas de opciones como aparecen acá, preguntas de casillas como para poder hacer, ¿no es cierto?, verdadero o falso, ¿ya? Entonces aquí yo voy preguntando, ¿no es cierto?, voy aplicando alguna pregunta asociada, ¿no es cierto?, a lo que yo quiero investigar, ¿ya? Entonces aquí ustedes le pueden preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué necesidad encuentra que es esencial en estos momentos? Por ejemplo, ¿ya? Y si le quiero dar, yo le doy las opciones, o si estoy preguntando, le puedo pedir que me la explique, ¿no es cierto?, que escriba, ¿ya? Y aquí le pongo como carácter obligatorio, para que esta persona me conteste de forma obligatoria esta respuesta. Sí o sí me tienen que contestar todas estas preguntas. Si quiero ir agregando más preguntas, voy poniendo acá. Acá me van dando las opciones. Puedo poner imagen, puedo poner video. Y aquí voy donde dice añadir pregunta más. Y aquí me viene la segunda pregunta. ¿Ya? Ahora, también yo acá arriba tengo varias opciones. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, personalizar. Yo puedo cambiar el color al formulario. ¿Ya? También puedo agregar una imagen del encabezado. Profe, ¿Sí? ¿por celular se puede hacer igual o son diferentes los pasos? Sí, el mismo paso. ¿Ya? En lo mismo paso. ¿Sí? Se puede hacer por celular. Va a costar un Pero poquito manejarlo quizás, pero salen las mismas opciones. es ¿Sí? que estaba viendo y no estoy ciega o no sé. ¿No le aparece en el celular? No, o sea, es diferente. Claro, el diseño y la estructura es distinta en el computador. Ya en Google
Por eso decía yo, si ojalá pudieran trabajar en el computador porque les va a ser mucho más fácil. Si no tienen, lo ideal es que lo puedan trabajar, ¿no es cierto?, a manito. Lo estructuran nomás, hacen las preguntas, ya, y la aplican, ya. Entonces ahí van obteniendo la información igual, Ah, ya. ya, para que no se compliquen. Entonces aquí yo inserté una imagen y ahí quedó la imagen inicial, ¿ya? Una vez, por ejemplo, que ustedes ya tienen todas las preguntas desarrolladas, ¿no es cierto?, y listas, tienen que ir a cada respuesta. Entonces ustedes van a recibir todas esas respuestas en una hoja de cálculo. Entonces aquí ponen crear hoja de cálculo, crear. Entonces, toda la información cuando ustedes apliquen este formulario, ustedes las van a llegar acá. Aquí en cada columna le van a aparecer las preguntas. Y aquí abajo van a aparecer los nombres de las personas, porque obviamente si tienen, la ideal es que se la envíen, ¿no es cierto? Y estas personas se la respondan y aquí le van a aparecer todos los resultados. ¿Ya? Y así va a ser más fácil ustedes extraer esa información. ¿Ya? Entonces ahí quedó listo el cuestionario, ¿ya? Con, ¿no es cierto?, el formato, aquí está, tiene las mismas preguntas, está el mismo nombre. Perfecto. Sí. Entonces yo voy a preguntas y aquí vuelvo, ¿no es cierto?, a la página inicial. Ahora, si yo ya tengo listo este formulario y lo quiero enviar, ¿no es cierto?, y compartir con las personas a las cuales yo les voy a aplicar la encuesta, pongo acá en enviar. Y en enviar yo necesito los correos de las personas, enviar, ¿ya? O también puedo compartir el enlace, ya pongo copiar y se lo envío por WhatsApp, ¿ya? O lo puedo copiar y se lo envío, ¿no es cierto?, al correo electrónico, etcétera. Como a ustedes les sea más fácil enviarlo, ¿ya? Y ahí estaría listo. Entonces después ustedes solamente tienen que esperar a que le llegue la respuesta, abren su Excel y aquí le va a aparecer los nombres, la hora, el día, el correo de la persona y las respuestas a esas preguntas. Las preguntas van a estar acá arriba, ya, como acá, ¿no es cierto? En la columna B está la primera pregunta que yo hice, después si usted hace la segunda pregunta también va a aparecer acá. Obviamente si no la alcanzan a leer le pueden dar el espacio. Y aquí van a quedar todas las respuestas, ¿ya?, de cada pregunta almacenada. Entonces después ustedes traen la información nomás y le va a obtener ahí. Obviamente lo ideal es que, como yo les decía, lo puedan desarrollar ojalá en un computador. Si no tienen computador, háganlo de la forma manual, ya, para obtener esa información y esas preguntas. ¿Por qué? Porque si trabajan de forma en el celular, el formato que tiene es mucho más diferente a la estructura que se da en un computador. Ya es mucho más complejo manipularlo un poco. Obviamente si no tengo los conocimientos va a costar un poco más hacerlo. Entonces la idea es que no se frustren y lo puedan desarrollar igual, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, dudas, chiquilla, consulta. Sí, yo tengo una. Cuénteme. Yo tengo una. Ya. De a una, vamos. Es que no es del formulario, sino del contenido del trabajo. Del proyecto. No logré comprenderlo muy bien. Ya. Es igual. La finalidad de este proyecto es que ustedes ahora identifiquen una necesidad, ya, una necesidad, una carencia, un deseo, una oportunidad, algo, ¿no es cierto?, en un grupo de personas que pueden, ahí ustedes tienen que definir ahora a quiénes va a estar enfocado el proyecto, porque el proyecto es satisfacer una necesidad con un servicio, que puede ser con un recurso digital u otro servicio, ¿no es cierto?, utilizando otro tipo de recurso,
¿ya? Pero tiene que ser un servicio. Acuérdense que los servicios es algo intangible. No es que ustedes creen un producto. No, es un servicio. No es un bien. Con un servicio ustedes tienen que satisfacer esa necesidad. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar la necesidad y a quiénes le voy a aplicar? Ahí es lo que donde ustedes tienen que pensar a quiénes van a implementar ese servicio, a quiénes va a estar dirigido. A un grupo de estudiantes, a un grupo de profesores, a un grupo, no sé, pues de su grupo familiar, a alguna persona mayor, qué sé yo. Eso lo tienen que definir ustedes y hacer las preguntas en base a un formulario que puede ser un formulario de Google para extraer esa información, o en su cuaderno hacen esas preguntas y encuestan, porque así se va a extraer la información. ¿Ya? Pueden ser a 10 personas, pueden ser a 8 personas, pueden ser, ojalá sean más de 5, ya, personas que ustedes le apliquen esa encuesta, y una vez que se la aplicaron, ustedes toman esos resultados y dicen, esta persona, la necesidad que más se repite es esta. Entonces, esta es la necesidad que yo tengo que satisfacer, y ahora pienso, ¿con qué servicio la puedo satisfacer? ¿Se entendió? Por ejemplo, si yo hago una encuesta, por ejemplo, a un grupo de 10 personas, y mi foco va a ser estudiantes, ¿ya? Entonces yo digo, ya, le voy a hacer una encuesta a un grupo de compañeras y le voy a preguntar, ¿cuál es su, por ejemplo, qué necesidad ustedes encuentran que es importante en estos momentos satisfacer? Por ejemplo, las clases online. Entonces, yo digo, ¿a usted le interesaría crear una página web, o que se cree una página web para donde usted pueda acceder de forma más fácil a obtener material? ¿O le gustaría que se creara una plataforma? ¿O le gustaría, no sé, porque se creara una aplicación? ¿O le gustaría que se creara un correo electrónico institucional? No sé. ¿O un video, clase con video? Ahora sí comprendo. Ya, entonces, por ejemplo, si yo digo, me doy cuenta, a la chiquilla le gustaría que se creara un video explicativo, no sé, pues estoy divagando, solo un ejemplo para que me entiendan. Entonces, a lo mejor de lo que yo encontré, le gustaría que se creara un blog, por ejemplo, donde todos los profesores vamos dejando información y ustedes vayan accediendo solamente entonces, el recurso o la necesidad que más se repite es que las estudiantes necesitan algo más dinámico para extraer información. Ya, y dice que a todas les gustaría hacer que se creara un blog. Perfecto. Entonces, esa necesidad la voy a satisfacer. Ya tengo esa necesidad, ¿y cómo lo hago? Creo un blog, ese va a ser el servicio. Entonces, hago un blog entretenido, ¿no es cierto?, institucional, del liceo, donde todas puedan participar y extraer información. O a lo mejor otro servicio puede ser, por ejemplo, un Instagram, no sé, un Facebook, ¿ya? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Pero la idea es que sea un servicio, no un producto. Porque no está abocado a que ustedes creen un producto para satisfacer esa necesidad, sino que algo intangible. Pero lo esencial primero es identificar a quién usted le va a hacer estas preguntas o va a extraer esa información. Después identifico las preguntas, qué preguntas le voy a hacer para extraer esa necesidad. Aplico esa encuesta a un grupo de personas, ¿no es cierto?, a la cual yo elegí. Por ejemplo, si es estudiante, la aplico a un grupo de estudiantes. Si no tengo relación, por ejemplo, con mi grupo de curso o con otras compañeras, veo a lo mejor en mi entorno familiar si tengo alguna prima que está estudiando, alguna amiga que está estudiando, y le aplico esa pregunta. ¿Ya? ¿Ya? Profe, ¿cuánto sería el mínimo de preguntas? El mínimo de preguntas, mira, yo con 5 preguntas o 6 preguntas buenas hechas, tienen información. Ya.
Y ¿Ya? a las personas que hay que preguntarle, Ojalá ¿cuánto? un grupo de 10 personas, 8 personas, más de 5 porque 5 igual es muy poca. Ya. Si no, también se la pueden aplicar entre ustedes mismas, porque ahí ustedes también saben sus necesidades, pues, qué necesidades tienen ahora, por ejemplo, bajo este contexto que estamos nosotros trabajando. A lo mejor tienen otra idea para hacer más dinámica, por ejemplo, las clases online. Y ahí se pueden crear, ¿no es cierto?, algún servicio para satisfacer esa necesidad. Sí. ¿Ya? Pero ahora, en lo concreto, en esta semana que viene, lo ideal es que ustedes, en estos días, piensen las preguntas y apliquen ese formulario. ¿Ya? Para extraer esa necesidad. Lo que necesitamos ahora, en este proyecto, en estos días, es que ustedes identifiquen esa necesidad. Y después, en el segundo semestre, ustedes van a tener que ya pensar, o van a tener un tiempo grande para pensar en qué servicio van a utilizar para satisfacer esa necesidad que identificaron ahora. ¿Ya? El servicio para aplicarlo ya viene el segundo semestre. O sea, solo ahora tenemos que hacer las preguntas y Exacto. identificar La lo que necesidad. falta. O sea, Exactamente. el grupo Exactamente. y en el segundo semestre se aplica lo que... Y de ahí nosotros el le vamos, servicio. de acuerdo, por ejemplo, a todo lo que ustedes entregaron, nosotros la vamos a orientar a qué servicio ustedes pueden aplicar también. Porque la idea es que todas trabajemos bajo un contexto de mismo servicio, uno o dos, para que sea mucho más sencillo. Ah, ya. Entonces también ahí nosotros la vamos a orientar. Por eso que es súper importante que si tienen alguna duda, me envían un mensaje a mí o un mensaje a la profesora Cintia. Ambas vamos a estar pendientes de ustedes. ¿Les parece? No sé si alguien más dudas, consultas. Entonces, lo esencial de ahora, chiquillos, lo concreto, es que ustedes piensen primero, elijan el público objetivo al cual ustedes van a encuestar, determinen las preguntas y apliquen esas preguntas. Sí. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, chiquillas. Ahora sí. Todas me enviaron un mensaje al chat. No se olviden de enviarme un mensaje al chat porque a mí después se me pasa alguna y no la agregué a la asistencia. No se desconecte nadie. Profesora, Cuénteme. pero ¿podría dar un ejemplo de una pregunta como un ejemplo de la formulación de una pregunta? Un ejemplo de una pregunta basada en investigación de mercado. Sí. Ya, esperemos un poquito porque necesito tomar la foto para poder dejarla a todas a todas presentes, porque si no se me va a pasar y se me va a desconectar alguna. Y ahí le doy el ejemplo. Lo ideal es que ustedes traten de utilizar cualquier medio que les sea fácil de aplicar la encuesta. Yo le enseñé ahí Google Drive para hacer el formulario, pero si tienen otro, lo pueden hacer otro. Si quieren hacerlo en Excel, lo pueden hacer en Excel. Si les es más fácil Word, lo pueden hacer en Word. Si les es más fácil, por ejemplo, aplicarlo en un cuaderno, lo aplican en un cuaderno. ¿Ya? No se sientan, ¿cómo se llama?, obligadas a utilizar un medio u otro. Lo principal es que ustedes traigan la información. Eso es lo esencial. Esencial es en el sentido de que extraigan la información relevante para poder ustedes, ¿cómo se llama?, extraer la necesidad, que es lo importante.
Espérame. Ahora les voy a ayudar a... Ya les voy a dar un ejemplo de una... Por ejemplo, ya, por ejemplo, una pregunta importante que ustedes pueden aplicar y también extraer información. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales usted adquiere un servicio? ¿O qué se fija, por ejemplo, o cuál es la cualidad o característica que tiene que tener un servicio para que usted lo compre o lo adquiera? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué características, por ejemplo, son más llamativas o que considera usted que debe tener un servicio para poder comprarlo o para poder utilizarlo? ¿Cuál es su principal, por ejemplo, qué necesidad usted puede satisfacer con un servicio? Actualmente, ¿cuál es su mayor deseo o necesidad? ¿Esa necesidad es básica o es esencial o es, no sé, de autorrealización, por ejemplo? Ya. Preguntas así, ustedes van a saber y pueden identificar cuál es la necesidad que tienen las personas. Por eso es que es súper importante el foco, el público. ¿A quién ustedes van a estar enfocados? Pensando ya en el servicio que igual quieren implementar. Pero, por ejemplo, si yo quiero dirigirme al grupo de estudiantes, Ya. tengo que especificar que de lo que estoy hablando, las preguntas son en base al colegio, ¿no? Ya, puede ser. Si lo quiere hacer en basado, por ejemplo, en satisfacer algo académico, las preguntas van a estar enfocadas en eso. Si quiere satisfacer una necesidad abocada, por ejemplo, en la parte de entretención, que esté abocado en la parte de entretención. Por ejemplo, a lo mejor le interesa que también buscar un servicio donde todas puedan distraerse, obtener alguna información que de su interés, no sé. Entonces, va a ir enfocado en ese servicio. Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿le interesaría comprar o utilizar un servicio de, no sé, de entretención para, no sé, para distraerse? O un servicio, ¿no es cierto?, para poder aprender, por ejemplo, a cocinar, Ajá. ¿ya? O un servicio para aprender a hacer TikTok, por ejemplo. No sé, o le gustaría, lo mismo, por ejemplo, le gustaría que, ¿no es cierto?, se creara quizás una página, por ejemplo, un Facebook, donde solamente se entreguen TikTok educativo. Ideas que se me ocurren. Sí. Pero durante la semana uno puede ir mandándole, por ejemplo, las preguntas que uno tiene realizadas para... Mire, de hecho nosotros queremos en la semana, ojalá conectarnos durante la semana, porque justamente las clases que nosotros, por ejemplo, yo tengo el viernes y ya terminó la semana. La clase que tiene la profesora Cintia el jueves y ya estamos cerca de la semana. Ojalá poder conectarnos el día lunes o el día martes, por lo esencial, para ir orientándola y cómo van. Por ejemplo, el martes o el miércoles, conectarnos y decir, ya chiquilla, a ver, ¿cuáles son sus preguntas? O muéstrenme las preguntas que tienen y las van compartiendo. Entonces ahí nosotros vamos diciendo, no, la orientación tiene que ir más allá o explíqueme el servicio que usted quiere satisfacer y nos vamos orientando. ¿Sí? Sí.
eso, chiquillas, no sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. Si se les nacen más dudas, están en los grupos. Ahí me preguntan nomás a mí o a la profesora Cintia respecto al proyecto. Ya, así que para no quitarle más tiempo porque nos alargamos un poquito. Así que gracias por la conexión de hoy día y motivarlas porque es un proyecto súper bueno. Aquí pueden sacar muchas ideas y algo que está netamente, ¿no es cierto?, enfocado en que ustedes también utilicen algún medio para poder satisfacer y piensen ya como eh, más que nada la importancia que tiene las necesidades y satisfacer esas necesidades mediante algún bien, en este caso mediante un servicio. ¿Ya? Así que eso, chiquillas, gracias, besitos y que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao.